Fingí serle infiel a mi novio para que me valorara más, pero todo se salió de control. Hola a todos. No sé si estoy buscando consejo o solo necesito sacarme esto del pecho, pero lo que estoy por contar no tiene marcha atrás y estoy empezando a darme cuenta de que lo que hice puede haber sido una estupidez monumental. Me llamo Mayra, tengo 24 años, soy fotógrafa freelance. Mi novio, Jouna, también tiene 24 y es fotógrafo de eventos. Nos conocimos hace poco más de 2 años en una boda donde él estaba como fotógrafo principal y yo era parte del equipo contratado para fotografía secundaria y edición. Desde entonces nos volvimos inseparables, y con el tiempo empezamos a salir oficialmente. Nuestra relación siempre fue estable, al menos al principio. Ambos compartimos la pasión por la fotografía, y eso me hizo pensar que estábamos hechos el uno para el otro. Trabajábamos juntos en varios eventos, compartíamos clientes, y poco a poco empezamos a soñar con cosas más grandes, formar una marca juntos, abrir un pequeño estudio, y, sobre todo, comprar una casa. Ese objetivo se volvió nuestra meta principal. El problema comenzó cuando esa meta empezó a comerse todo lo demás. Hace un año, Jouna empezó a aceptar cada evento que le ofrecían. No importaba si era una boda en otra ciudad, una sesión nocturna de último minuto o una cobertura de varios días, él decía que sí a todo. Su justificación siempre era la misma. Mientras más trabajemos ahora, más rápido tendremos nuestra casa. Yo entendía esa lógica, de verdad. También quiero esa casa. También quiero esa seguridad. Pero lo que él no veía era que para lograrlo estaba sacrificando prácticamente toda nuestra vida como pareja. Las primeras veces que canceló citas conmigo fueron por compromisos de trabajo que surgieron de último momento. Una cena planeada desde hace semanas se arruinaba porque un cliente de mucho dinero lo llamaba para una sesión express. Una salida al cine se cancelaba porque la boda de mañana es muy grande y necesito preparar el equipo. Incluso mi cumpleaños el año pasado lo pasé sola, porque él había aceptado cubrir un evento fuera de la ciudad. Me dolía, pero trataba de no hacerlo un drama. Le decía que lo entendía, y él me respondía siempre con lo mismo, que lo hacía por nosotros, que no me preocupara, que pronto todo cambiaría. Pero ese pronto nunca llegaba. Lo que empezó como algo ocasional se volvió rutina. Cada semana pasaba más tiempo con su cámara y con clientes que conmigo. A veces, al verlo editar fotos de otras personas a las 3 de la mañana, me preguntaba si él se daba cuenta de que yo también estaba ahí, a unos metros, esperándolo. Intenté hablarlo muchas veces. Le dije que me sentía sola, que extrañaba pasar tiempo con él sin que hubiera pantallas, cámaras o plazos de entrega de por medio. Y él siempre me respondía con paciencia, pero sin cambios reales. Es solo una etapa, May. Te prometo que después descansamos y viajamos. Pero los meses seguían pasando y cada vez pasábamos menos tiempo juntos. No quiero que piensen que él me descuida porque no me quiere. Sé que me ama. Cuando estamos juntos y no hay trabajo de por medio, es el hombre más dulce del mundo. Pero es como si su cerebro estuviera programado para no rechazar ningún proyecto, como si cada oportunidad que se le presenta fuera imposible de dejar pasar. Hace unas semanas, me di cuenta de que me sentía invisible. Literalmente invisible. Despertaba y él ya estaba frente al computador editando. Salía y él estaba en una sesión. Volvía y él estaba revisando presupuestos o respondiendo correos. Incluso cuando cenábamos juntos, su teléfono sonaba con mensajes de clientes o coordinadores de eventos, y él no podía ignorarlos. Me estaba empezando a sentir como si fuera un accesorio más en su vida, algo que estaba ahí pero que no requería atención inmediata. Y lo peor es que, cuando le decía cómo me sentía, él se limitaba a pedirme paciencia. Fue entonces cuando hice algo de lo que ahora no estoy segura. Un día, hablando con una amiga muy cercana, le conté lo que me pasaba. Le dije que sentía que Jouna daba por hecho que yo siempre estaría ahí, esperando, sin importar cuánto me descuidara. Y ella, medio en broma, me dijo: pues dale un susto. Haz que piense que alguien más te está prestando atención. A ver si así se despierta. Al principio me reí. No soy de ese tipo de juegos. Pero esa idea se quedó en mi cabeza durante días.
y cuanto más la pensaba, más me convencía de que quizá un poco de celos controlados podrían hacer que él se diera cuenta de lo que estaba perdiendo. No pensaba hacer nada real, solo algo lo suficientemente creíble para que reaccionara. Me convencí de que sería una especie de experimento. Nada grave. Nada que cruzara una línea irreversible. Solo una forma de recordarle que yo también necesitaba ser priorizada. Y ahí empezó todo. Decidí planearlo bien. No podía ser algo obvio o ridículo que él detectara como un juego. Tenía que parecer espontáneo y real. Así que empecé a dejar pequeños indicios, un mensaje que olvidaba cerrar en el teléfono, una risa leyendo algo en redes, salir un par de veces con una amiga y no dar muchos detalles. Todo, por supuesto, falso. Solo quería plantar la semilla. La primera semana, noté pequeños cambios. Joanna empezó a preguntarme más seguido a dónde iba, con quién estaba. Incluso me dijo una noche: «Oye, últimamente te noto diferente. ¿Pasa algo?». Me sentí culpable, pero también un poco satisfecha. Era la primera vez en meses que su atención se desviaba del trabajo hacia mí. Pero no era suficiente. No quería solo preguntas, quería que él hiciera algo para recuperar lo que estábamos perdiendo. Así que llevé la actuación un poco más lejos. Un día, mientras él estaba editando, dejé que mi teléfono sonara con una notificación de un nombre inventado. Fingí ponerme nerviosa y contesté en otra habitación. Cuando volví, él me miraba raro. «¿Quién era?», preguntó. «Un amigo», respondí, como si no tuviera importancia. A partir de ahí, las cosas empezaron a escalar. Y aquí es donde empieza el problema. Lo que pensé que sería un juego inofensivo para que me valorara más, se empezó a sentir como si estuviera jugando con fuego. Él comenzó a prestarme más atención, sí, pero también empezó a volverse más distante en otros momentos, como si estuviera procesando algo. Yo seguía diciéndome que todo estaba bajo control, que pronto le revelaría que era solo una broma para que reaccionara. Pero, cada día que pasa, siento que esa ventana de control se está cerrando. No sé cómo explicar la sensación, como si hubiera abierto una puerta que ahora no sé cómo cerrar. Actualización. Después de lo que pasó las últimas semanas, empecé a sentir que si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien. No podía quedarme a medias, porque entonces él podría pensar que solo estaba inventando cosas para llamar su atención. Y en mi mente, retorcida por la frustración y la soledad, pensé que la única forma de que reaccionara de verdad era hacer algo que lo impactara, algo que no pudiera ignorar. Sé cómo suena. Sé que parece una locura. Pero en ese momento, yo estaba convencida de que era por el bien de nuestra relación. Así que tomé una decisión. Iba a dejar una prueba física que lo hiciera confrontar la situación de inmediato. Mi oportunidad llegó porque, últimamente, él había estado usando mi auto cada vez que el suyo estaba en el taller o necesitaba mantenimiento. No era raro que lo manejara para ir a un evento o a una reunión con clientes. Yo sabía que revisaba el auto antes de devolverlo, que acomodaba todo y limpiaba cualquier cosa que no estuviera en su sitio. Así que pensé, si dejo algo comprometedor ahí, lo encontrará seguro. El plan era simple, en teoría: comprar un preservativo, llenarlo con algo que pareciera, bueno, ya se imaginan, y dejarlo de forma descuidada en un lugar visible pero no demasiado obvio. Algo que pareciera que se cayó accidentalmente. Fui a una farmacia, compré un paquete de preservativos, me dio vergüenza, incluso sabiendo que era para algo totalmente falso, y luego, en casa, llené uno con una crema corporal blanca que tenía una textura muy convincente. Lo até con cuidado y lo dejé en el suelo, entre el asiento del copiloto y la alfombra, como si se hubiera resbalado desde un bolsillo o una bolsa. Mientras lo hacía, sentía una mezcla rara de adrenalina y culpa. Parte de mí se preguntaba si estaba cruzando una línea demasiado peligrosa, pero otra parte estaba emocionada, porque pensaba que por fin iba a provocar una reacción real. El plan era sencillo: cuando él lo encontrara, vendría a reclamarme. Y ahí yo le revelaría que todo había sido falso, una especie de escenografía para que entendiera lo que yo sentía y que me estaba perdiendo. Le explicaría que no había pasado nada, que solo quería que me prestara atención. Y, en mi cabeza, él se sentiría aliviado,
pero también entendería la lección. Todo controlado. O al menos eso creía. Hoy por la mañana, le presté el auto como siempre. Tenía un evento a unas horas de distancia y me dijo que probablemente volvería por la noche. Cuando se fue, me quedé sola en casa, pero mi corazón estaba latiendo más rápido que nunca. Me sudaban las manos, y no podía dejar de pensar en el momento en que revisara el auto y encontrara esa prueba. Y aquí estoy ahora, escribiendo esto mientras él está afuera con mi auto, completamente ajeno a lo que he hecho. Estoy nerviosa. Muy nerviosa. Siento un nudo en el estómago porque, ¿y si no reacciona como espero? ¿Y si en lugar de hablarlo conmigo, asume lo peor y actúa impulsivamente? ¿Y si decide que no quiere escuchar explicaciones? No voy a mentir, una parte de mí teme que esto salga terriblemente mal. Pero ya no puedo dar marcha atrás. El condón está ahí, y él probablemente lo verá antes de que regrese. Mi teléfono está encendido, y cada vez que vibra pienso que es él. Estoy esperando ese mensaje, esa llamada furiosa, esa puerta que se abra de golpe para que empiece la confrontación que, según yo, nos hará bien. Aunque, siendo honesta, ya no sé si estoy tan segura de que todo esto nos vaya a ayudar. Actualización. No sé ni cómo empezar esto. Solo sé que todo salió de la peor manera posible. Y cuando digo peor, me refiero a algo que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Han pasado unos días desde lo que voy a contar, pero todavía me tiemblan las manos al recordarlo. Esa tarde, después de prestarle mi auto y dejar el plan preparado, me pasé las horas esperando que llegara. El teléfono nunca sonó. Ningún mensaje. Nada. Yo pensaba que quizá iba a entrar hecho una furia, o que me llamaría en el camino para exigir explicaciones. Pero no. Cuando finalmente escuché la puerta abrirse, él estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Ni me miró. Solo entró, fue directo al closet, sacó una maleta grande y empezó a meter su ropa. Yo me quedé en shock unos segundos, y lo primero que salió de mi boca fue: ¿qué haces? Sin siquiera detenerse, me respondió con un tono tan frío que me heló la sangre. Porque eres una zorra. Vi tu regalito en el auto. Me sorprende que no los hayas tragado, tomando en cuenta lo zorra que eres. Sentí como si alguien me hubiera golpeado el pecho. Me quedé paralizada. No estaba preparada para que reaccionara así. Esperaba enojo, sí, pero no esa violencia verbal tan directa. Amor, alcancé a decir, intentando mantener la calma, velo bien, es falso, todo esto era para que me tomaras en cuenta, para que me valoraras. Ahí sí se detuvo. Por un momento, dejó de meter ropa en la maleta. Me volteó a ver con una expresión que no sabría describir, no era solo enojo, era una mezcla de cansancio, desprecio y algo más que no quería reconocer. ¿Valorarte? Repitió, como si le estuviera sonando absurda la palabra. O sea, que matarme trabajando, aceptando todos los eventos, durmiendo menos de 5 horas al día para conseguir una casa para los dos, ¿eso no es valorarte? ¿Qué más quieres que haga? Yo intenté acercarme, pero él dio un paso atrás, como si mi presencia le molestara. No me importa si fue real o una bromita, continuó. Estoy harto. Desde hace tiempo. Solo te quejas y te quejas. Tu maldita boca no sabe hacer nada más que lloriquear. Cada palabra era como un cuchillo. No estaba gritando, pero su voz sonaba tan cargada de resentimiento que me dolía más que si lo hiciera a gritos. ¿Sabes algo? Añadió, cerrando la maleta. Voy a comprar esa casa. Y será solo para mí. Dime, ¿cuánto has ahorrado tú? Porque todo lo gastas en tonterías con la otra zorrita de tu amiga. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. No entendía por qué estaba trayendo a mi amiga a la conversación. Que, por cierto, siguió, como si estuviera lanzando la última bala, me ha estado mandando mensajes provocativos. Y yo siempre la he mandado a la mierda por serte fiel. Pero, tal vez ahora que esté soltero, si le haga el favorcito, porque se ve que lo mueve mejor que tú. Me quedé perpleja. Siento que mi cerebro dejó de procesar por un momento.
No sabía si lo estaba diciendo solo para herirme o si realmente era verdad. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a colapsar. No, no digas eso, alcancé a murmurar, con lágrimas cayéndome por las mejillas. Pero él no dijo nada más. Simplemente tomó la maleta, se puso la chaqueta y caminó hacia la puerta. Yo reaccioné en un impulso. Corrí hacia él, le rogué, me arrodillé en el suelo. Lo agarré del pantalón, llorando como nunca en mi vida. Por favor, no te vayas. No era así. No quise. Él no me miró. No dijo nada. Solo abrió la puerta, salió, y la cerró detrás de él. El silencio que quedó después fue tan pesado que casi me ahoga. Me quedé ahí, en el suelo, con las rodillas en el frío piso, sin poder creer que todo había terminado así. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverme. Solo sé que esa noche no dormí. No comí. No hice nada más que repasar una y otra vez todo lo que pasó, y como una idea que pensé que fortalecería nuestra relación terminó destruyéndola de la forma más cruel posible. Y sí, sé que yo inicié todo. Que yo puse la primera piedra en esta catástrofe. Pero no puedo dejar de pensar en lo rápido que se fue, en lo fácil que le resultó dar media vuelta y no mirar atrás. Hoy, mientras escribo esto, sigo sin entender cómo se pasó de quiero que me valores a estoy sola y él ya planea estar con otra persona, quizá con mi amiga. Siento que mi vida se desmoronó en cuestión de minutos, y lo peor es que fui yo quien encendió la mecha. Actualización. Ha pasado un mes desde que todo se derrumbó. Un mes que parece un año entero. Nunca imaginé que se podía sentir tanto dolor sin que hubiera una herida física, pero así es. Todo está en mi cabeza y en mi pecho, y es como si un peso enorme no me dejara respirar. Durante las primeras 2 semanas, mi mundo se volvió un silencio insoportable. Me levantaba, veía mi teléfono, y lo único que encontraba eran las viejas conversaciones que ya no tenían respuesta. Le escribí varias veces, al principio con la esperanza de que, pasado el enojo, me contestara. Mensajes como lo siento, hablemos, por favor, solo escúchame una vez más. Pero no hubo respuesta. Nunca. Ni un visto. Ni una llamada. Nada. En medio de todo esto, había algo que me comía por dentro, lo que dijo de mi amiga. Durante días me repetí que seguramente lo dijo para herirme, que no podía ser verdad. Así que reuní fuerzas y la confronté. La cité en una cafetería y cuando llegó, me miró como si nada hubiera pasado. Yo no quise rodeos. Le pregunté directamente si lo que él me dijo era cierto. Su reacción me dejó helada. No lo negó. Ni siquiera se inmutó. Solo sonrió de lado y me dijo, con esa voz calmada que siempre tuvo. Sí. ¿Y qué? Ese hombre no merecía estar con una fracasada como tú. No pude creer que estuviera escuchando eso. Ella, que durante tanto tiempo fue mi confidente, que sabía todo de mí, me lo dijo sin ningún tipo de remordimiento. En ese momento sentí una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. Me levanté y me fui sin decir nada más. No quise llorar frente a ella. No se lo iba a permitir. Ese día fue cuando entendí que había perdido no solo a mi pareja, sino también a alguien que pensé que era mi amiga. Me quedé sola. Desde entonces, intenté contactarlo un par de veces más, pero nada. La última vez que lo vi fue hace una semana. Estaba cubriendo un evento para un cliente. Había mucha gente y un ambiente bastante caótico. Entre la multitud, lo vi. Él también me vio. Por un momento pensé que eso significaba algo, pero apenas nuestras miradas se cruzaron, bajó la cámara que tenía colgada, dio media vuelta y salió del lugar casi huyendo. Fue como un puñal directo al corazón. Ni siquiera un gesto, ni siquiera una señal de que me reconocía como alguien que alguna vez amó. Solo, rechazo absoluto. Esa noche me derrumbé. No podía dejar de pensar en cómo lo perdí, y más aún en cómo lo empujé a irse con mis propias manos. La verdad es que no estoy bien. Desde hace semanas me cuesta dormir. Cuando por fin me quedo dormida, me despierto de golpe con ataques de ansiedad.
Siento que el corazón me late tan rápido que me va a explotar. Las manos me sudan, y mi cabeza no para de dar vueltas con todo lo que pasó. Hace una semana decidí empezar terapia. Fue la única decisión lógica que pude tomar en medio de este caos. No voy a mentir, es duro. La psicóloga me dijo que lo primero es aceptar que hay cosas que ya no puedo cambiar. Que lo que hice, lo que pasó, ya está escrito. Que lo único que puedo manejar es cómo seguir adelante a partir de ahora. Pero, aunque lo entienda, no significa que sea fácil. Me siento mal. Muy mal. Y aunque sé que no debo hacerlo, todavía pienso en él todos los días. Me pregunto qué estará haciendo, si ya está con ella, si piensa en mí aunque sea un segundo, y si alguna vez me va a perdonar. Por eso escribo esto aquí. Porque sé que tal vez él nunca lo lea, pero si lo hiciera, quiero que sepa que lo siento. Que lo siento más de lo que puedo expresar. No sé en qué lugar estás ahora, pero, donde sea que estés, te pido perdón. No por querer que me valoraras, sino por la forma en que lo intenté. Porque lo arruiné todo. Porque te perdí. Y aunque ahora no lo creas, nunca quise hacerte daño.